Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Durante la semana algunos amigos me preguntaron cuál era mi opinión acerca del discurso de toma de posesión de su segundo periodo del presidente Medina, el 16 de agosto. Yo les dije, miren, cuando un presidente asiste a la asamblea para juramentarse, por primera vez, el discurso resulta siempre interesante, porque están las promesas de campaña, está el fervor de la elección y se tiene esperanza en cuanto a que ese candidato pueda hacer desde el poder las cosas que manifieste ya en asamblea. Pero cuando el discurso es ya de un segundo periodo, que el presidente tiene 4 años en ejercicio, las expectativas y las esperanzas son más difíciles de aparecer, porque una parte importante de la población tiene insatisfacción, considera que las obras prometidas, muchas de ellas, no fueron emprendidas o emprendidas a medias, no pudieron terminarse, y entonces la tendencia del que hoy el discurso es el escepticismo, no creer. Ya un presidente con 4 años de ejercicio, lo que prometa, se lo van a contrastar con lo que ha hecho. Desde luego, eso lleva al presidente, en el caso del presidente Medina, a ser muy enfático en cosas que él ha venido haciendo. Y con esas cosas que ha venido haciendo, él y cualquier otro en su lugar lo haría del mismo modo. Va como compensando lo que pueda parecer como exigencia o déficit de cosas que la gente esperaba que no se han podido hacer. Pero en ese discurso el presidente Medina estuvo muy por debajo de lo que debió de ser un discurso de un presidente dominicano en unos momentos como los actuales. Me explico. En 2 oportunidades anteriores, ya no ante la asamblea, sino ante la reunión conjunta de las cámaras, el 27 de febrero, el presidente Medina habló sobre los problemas migratorios. Habló de la ley 160, del fallo 168, afirmó de forma enfática en 2 oportunidades que no habría prórroga para los ilegales y que se le daría cumplimiento al artículo 18 de la Constitución. El hijo del ilegal no puede hacerse dominicano, no califica. Que los ilegales serían repatriados a su país y que no habría prórroga. En esas oportunidades, el pleno de la reunión conjunta, que así debe llamarse nuestra asamblea es la del 16 de agosto, se puso de pie y le aplaudió delirantemente, excepto un ministro que se sintió necesariamente contrariado, el ministro Montalvo, que no se puso de pie a aplaudir, porque era contrario a su diseño. Eso creó una sensación de confianza en el presidente. ¿Qué ha ocurrido después? Un desastre. No solo prórroga, ha habido una especie de invitación, no tolerancia, invitación, casi animación. Vengan para acá, no te quede atrás. El pueblo ha visto todo eso. Entonces, al llegar a esta oportunidad, el presidente optó
por no hablar de ese tema. Una omisión penosísima, porque si el país tiene un problema de envergadura, por no decir terrible, es ese. De consiguiente, al no mencionarlo, algunos de los amigos que me oyeron dar las explicaciones me decían, ¿pero y qué podía decir? Bueno, ese es el problema del orador presidente ante una asamblea. Él estaba atado por sus propias palabras en 27 de febrero consecutivos. Ya había merecido aplausos delirantes cuando anunció el contrato de la Barrigol. Se puso todo el mundo de pie y fue espectacular. Bien, ahí se podría decir, bueno, cumplió. Pero el aspecto de la identidad, de la nacionalidad, la soberanía territorial, todo el desastre que el país está padeciendo, en este no lo tocó. Entonces, yo les decía a los amigos, y se lo quiero transmitir a ustedes, no es fácil para un presidente en segundo periodo poder salir bien librado de un discurso. Yo voy a citar un caso que fue sensacional, histórico, inolvidable. Joaquín Balaguer llegó a la presidencia en 1966, luego de la Guerra Civil. Gobernó hasta el 78, pero a medio término, en el 72, tiempo de Guerra Fría, muy duros, tiempo posguerra civil, había mucha violencia y era horrible la posición de él en el aprecio público. Cuando él va a pronunciar en el 72 ese discurso de la asamblea, la reunión conjunta de 27 de febrero, para sorpresa de todo el mundo, anunció las 5 leyes, su programa agrario, leyes fundamentales, que crearon un impacto tremendo, porque era una manera de tocar a fondo el régimen de tenencia de tierras, que al decir del maestro Chonchol, solo pensar eso es ya en principio un acto revolucionario. Llevarlo a leyes era una osadía. Un discurso brillantísimo, un discurso hermosísimo, digno de estudio. ¿Cómo pudo ese presidente a los 6 años, con todo el peso de descrédito asediante que tenía en el contexto de Guerra Fría, cómo pudo levantar la atención y conmover y poner a la población, aún a sus enemigos, a entender que se trataba de un paso fuerte, audaz, la naturaleza de las reformas que venían? Ley de latifundio, ley de parcería, la propiedad de la arrocera limitada a 500 tareas, es decir, recuperación de tierra del Estado, electrizó al país. Por ejemplo, si en esta oportunidad, en asamblea, Danilo Medina hubiese dicho, voy a hablar de un tema delicado, de enorme importancia de la República. Yo aquí en 2 oportunidades prometí esto y esto y esto y esto. Confieso, no me ha sido posible. Y describe por qué no le ha sido posible cumplir su palabra. Y pide oportunidad para hacerlo. Y invita a su pueblo a cerrar filas en esa cruzada de salvación nacional. Otra cosa hubiese sido. Hay gente aquí que escribió artículos, un pseudo arqueólogo, antropólogo que anda por ahí, historiador de esas
esas basuras que andan ahí, que publicó un artículo, lo que yo diría por Danilo, lo que espero que Danilo va a decir. Él se proponía que la OEA preparara la ley de partidos políticos, que el Tribunal Superior Electoral lo designara la OEA. Es decir, todo lo contrario al gesto patriótico profundamente nacional de recuperar la soberanía perdida. Él pudo haber, por ejemplo, dicho, confieso, estas fueron las razones, y emplaza ante el mundo y responde sobre las agresiones y cómo se ha pretendido degradar a su patria. Es decir, yo diría casi con el espíritu y el tono de La Habana. Fíjense que yo no estoy proponiendo nada que él no haya hecho. Lo único que aquella fue una reunión de CELAC. Esto hubiese sido la asamblea. Aún así, él pudo haber dicho, tengo que confesar que el gobierno, mi gobierno, que ha estado gestionando al Estado, administrando al Estado, ha incurrido en el pecado capital de ignorar sus propias leyes. La ley de protección al trabajo nacional, por consideraciones humanitarias, no la hemos observado, ni aún en las obras del Estado. El 80% que manda esa ley de presencia dominicana ha sido observado. Y yo me comprometo, a darle cumplimiento a esa ley. Porque no podemos, en base a la protección de derechos humanos y a los términos más o menos piadosos de un pueblo que no es el nuestro, no podemos violar nuestra ley de protección del trabajo nacional y sacrificar a nuestros trabajadores. Entonces hace una explicación de lo que ocurre en la familia del trabajador cuando va al paro, el niño que se desorienta, el crimen que lo acecha, la mar, la aventura, la droga. Óigame, eso hubiésemos dicho, bueno, habló un estadista, habló un presidente. No fue así. Se fue a las cifras, a citar cifras de Banco Central, cifras de CEPAL, muy bueno, pero se le dice, presidente, no es cierto que tengamos esos éxitos, sobre todo si consideramos el endeudamiento. Nos estamos endeudando en una forma terrible, hasta la insolvencia. Los préstamos y los bonos que con tanta facilidad se están suscribiendo en el fondo es un mecanismo de control de soberanía en el inmediato futuro. ¿Quién paga debe? Paga. Quien debe paga o ruega. Una nación en la insolvencia termina por rendirse. Todas esas cosas pudieron ser componentes de ese discurso importante en estos momentos de gran significación. Hubo silencio. De consiguiente, yo no esperaba. Después de eso, dije, bueno, él hizo un esfuerzo, mencionó cosas válidas, cosas que ha estado haciendo muy válidas. Yo soy el primero en reconocerle que la actitud que ha tenido hacia los sectores de producción agrícola, con sus visitas sorpresa, siempre lo he visto con gran simpatía. Incluso se lo llegué a sugerir en el 11, en un discurso de pacto político. Un momento que le dije, sea usted su propio ministro, no admita intermediarios de intrigas, porque es un sector muy deprimido y muy desatendido. Eso es bueno y hay que reconocerlo, pero en la magnitud de los trastornos actuales no era para quedarse en las cifras de Banco Central, en las cifras de una economía, porque simplemente diciéndonos es que todo eso está sujeto, todo con lo que se ha podido hacer está sujeto a endeudarnos.
y vamos directo a una insolvencia porque no, llegará un momento de default, no podremos pagar. Y ahí van a abusar aún más de lo que han hecho los poderes de la tierra para llevarse de encuentro la República. Pero bien, vamos a variar el tema porque es innegable que los tucanos en la semana estuvieron muy movidos. Hubo una experiencia judicial, la prensa trajo reportajes, yo he ido coleccionándolo todos, de la comparecencia de los acusados, de algunos de las características de las imputaciones, etc. Y algunas cosas me llamaron la atención. Leí en uno de los periódicos, no lo voy a leer hoy, que la Procuraduría había aducido en un momento que sus pruebas eran fuertes, porque los fiscales de Brasil le habían aconsejado a los norteamericanos, a los fiscales norteamericanos, que le dieran a República Dominicana el material que tenían de pruebas. Pero leí en la publicación de un diario muy serio que eso se había producido la semana pasada o hace 2 semanas, pero que vino en un informe confidencial, lo que indica que no se puede usar en justicia y que República Dominicana estaría haciendo como el esfuerzo para que Trujillo, el secreto trujilloniano de confidencial significaba todo, hágalo así, pero yo lo aseguro, aunque es confidencial. Entonces, estaban como tratando de levantar la confidencialidad. Parece que la audiencia, por lo que he oído, porque no he visto, al momento que esto se graba, todavía no he visto relaciones del juicio preliminar, estuvieron conociendo del juez de instrucción hasta la madrugada. Vimos las medidas de coerción, etcétera, pero parece que va a haber algunas dificultades en la fortaleza de las pruebas, por lo que he visto. Desde luego, desde la calle no se puede apreciar un expediente que se está ventilando hasta la madrugada. Vamos a esperar. Yo estuve revisando mis papeles y hubo unas declaraciones del entonces senador Francisco Domínguez Brito, cuando en el Senado se desató el avispero del contrato, del préstamo del Banco Brasileño al Estado Dominicano para la adquisición de los tucanos. El senador Domínguez Brito se opuso a la aprobación del préstamo. Pero me encontré tan defectuoso el argumento para oponerse, que esos aviones eran grandes consumidores de combustible, al grado de que 1 hora de trabajo de esos aviones significaba una suma mayor que la que se pudiera invertir en la lucha antidroga en el Cibao. Yo me encontré, digo, pero ¿cómo es posible? Es decir, él no adujo, siendo senador, los problemas del dolo posible de funcionarios, sino el equipo fue el tucano en sí lo que él desechó. Encontré que yo le respondí en una respuesta y decía, Chile compró 24 tucanos, super tucanos. Colombia compró 24. Venezuela compró 24. Argentina compró, no sé si 24. 24 son los que va a comprar ahora de AT-6C, el equivalente americano del tucano, turbohélice. Los propios norteamericanos compraron tucano a la versión norteamericana de Embraer, que es una sucursal americana. Por eso están los fiscales norteamericanos participando en la investigación. Como
¿cómo se puede hablar entonces de que este avión es tan ineconómico, es tan insuficiente, que no se podía usar porque una hora de consumo de combustible valía más que la lucha antidrogas? Bueno, así las cosas, me puse a examinar papeles. Señores, hay que conservar los papeles. Pero hoy, ya yo hice la demostración en el pasado del trabajo del Comando Sur de los Estados Unidos, el trabajo del coronel académico Edward Box de la Fuerza Aérea Norteamericana, un primor, donde declaraba el éxito y felicitaba a los dominicanos por la forma en que habían participado, el poderío aéreo interinstitucional, éxito en la República Dominicana, los cielos soberanos dominicanos, una iniciativa contra el crimen organizado transnacional, análisis de un caso, el uso del poderío aéreo de la República Dominicana. Pero encontré algo que me llamó la atención. En ese informe hay una parte, análisis de un caso, el uso del poderío aéreo en la República Dominicana, en que ese académico coronel refiere lo siguiente. Atiendan ustedes. Indudablemente podemos destacar la primera interceptación de un seguimiento aéreo de interés por parte de un Super Tucano A-29 dominicano. Paréntesis. Dirigido por un sistema a bordo de advertencia y control E-3 AWAC, por sus siglas en inglés. El 23 de octubre de 2010, hay que destacarlo como un hito decisivo de esta iniciativa. Después de ese evento, atiendan ustedes, figura 3, ninguna otra aeronave ha intentado entrar al espacio aéreo soberano dominicano. La disminución en los lanzamientos aéreos no ha sido nada menos que asombrosa. ¿Cuál fue ese evento? Derribaron un avión. Yo recordé seguido que en el año 1998, estando en Bahamas, en una conferencia de IDEC, de la DEA, en la oportunidad que conocí al general Rosso José Serrano, un legendario jefe de policía de Colombia, y a Oscar Naranjo, que entonces era simplemente mayor, que después pasó a ser reconocido como el mejor jefe de policía del mundo. El general Rosso Serrano me dijo a mí: doctor, ustedes tuvieron un hecho, un evento, que les hizo mucho bien. ¿Cuál, general? Gobernaba el presidente Balaguer y un A-37 de ustedes derribó un avión con 600 kilos de cocaína. Fue realmente un evento que cuando el piloto notificó que lo tenía de frente, que había hecho todas las exigencias para bajarlo en Santiago, el tipo siguió. Entonces el ministro de las Fuerzas Armadas era Antonio Inver Barrera, que en paz descanse, el general Antonio Inver. Y con la responsabilidad que todos sabemos que tenía. Derríbelo. Lo derribó.
Rosso José Serrano me dijo, ese hecho le valió a ustedes la declaración de territorio apache. Ellos declaran territorio apache hostil cuando hay derribamiento de aviones. Por eso no lo han inundado a ustedes de droga. Al ver esto en el informe del Comando Sur, después de ese evento, ninguna otra nave se atrevió a aparecer. Yo me pongo a oír a mi hijo Pelegrín que me dice, mire papá, usted cometió un error porque usted dio la ley de derribo de avión como una ley ya establecida. No, la aprobó la Cámara de Diputados 2 veces. Llegó al Senado, pero el Senado la engavetó porque los norteamericanos se opusieron a la ley de derribo de aviones. Entonces él, que es muy organizado, me manda un material que tiene. Y me he quedado asombrado y satisfecho de ver con qué coraje ese legislador que de entonces, Pelegrín Castillo, defendía la cuestión de la soberanía de los cielos dominicanos. Declaración pública, los tucanos sin ley no tienen sentido. Voy a leer solo parrafitos, pero es un documento. El diputado Castillo considera que si Estados Unidos tuviera una actitud leal y consecuente en la lucha contra el narcotráfico, sin agendas ocultas ni dobles raseros, debería demostrarlo tratándonos con el respeto que se debe a los aliados, brindando su apoyo tecnológico a la República Dominicana para que esa política de interceptación sea más eficaz y segura. ¿Cómo se explica que a la República Dominicana, que necesita defenderse de una escalada de agresiones del narcotráfico y el crimen organizado, se le niegue el respaldo e incluso se trate de bloquear una política de reafirmación de su soberanía y defensa de su integridad territorial, que en forma activa respaldan Colombia y Perú, que no petan en Brasil y que están dispuestos a aplicar en su propio territorio, incluso en aviones comerciales, en caso de terrorismo? Se preguntaba Pelegrín. Si lo aprueban para Perú, si lo aprueban para Colombia, ¿por qué no para nosotros? Y decía, si los vuelos ilícitos estuvieran lanzando bombas o armas químicas o biológicas, este debate no se estaría produciendo. Pero están lanzando entre 60 y 100 mil kilos de droga todos los años, que aunque provocan daños gravísimos a la nación y al pueblo, permiten que ciertos sectores nacionales y extranjeros ganen mucho, a la vez que se instrumentaliza la lucha contra el narcotráfico como factor de dominio geopolítico. Ahí está la clave de la oposición tan cerrada a esa iniciativa, apuntó el diputado Castillo. Ustedes están oyendo. El 30 de mayo del 2008 le escribí a Carlos Morales Troncoso, que en paz descanse. Después de extenderle un cordial saludo, tenemos a bien solicitar de su despacho la remisión del texto de acuerdo CENIES, Comité Legales Bilaterales, relativo a la asistencia de los Estados Unidos de Norteamérica, que se compromete a proveer para apoyar a la República Dominicana en su política de interceptación aérea de vuelos ilícitos. En nuestra calidad de proponente del proyecto de ley, nos ha sorprendido que la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica invoque la existencia de este acuerdo, cuyos contenidos se desconocen y que todavía no ha sido remitido al Congreso Nacional para fines de ratificación, para objetar la aprobación de una iniciativa como la nuestra, que resulta de alto interés para la preservación de la soberanía e integridad territorial de la República Dominicana. Es penoso que la Cámara de Diputados, después de haber aprobado en una legislatura anterior
por amplia mayoría la ley de interceptación aérea y marítima, en el presente exhiba muestra de debilidad y vacilación frente a las presiones que vienen ejerciéndose sobre los poderes públicos del Estado para que sea rechazada esa iniciativa que tiene por finalidad fundamental la recuperación del control sobre los espacios aéreos y marítimos nacionales. La soberanía y la integridad territorial de la República Dominicana están siendo seriamente lesionados, tanto por la expansión del narcotráfico y el lavado de activos, como por la naturaleza de la cooperación brindada por Estados Unidos de Norteamérica, caracterizada por su duplicidad, las agendas ocultas y las manipulaciones indebidas. Resulta irritante que Estados Unidos se oponga a una iniciativa que responde a una urgente necesidad del Estado dominicano de ejercer su legítima defensa frente a una forma de agresión tan violenta y desafiante como el bombardeo sistemático de cargamentos de droga, cuando ha sido precisamente una de las políticas que los norteamericanos han inspirado y estimulado en Colombia y Perú, que no peten en Brasil y que ejecutan en su propio territorio en materia de lucha antiterrorista. ¿Qué material, Dios mío? 2008. Aquí está, traducción no oficial, la correspondencia 267 de la Embajada de Estados Unidos al Senado de la República, oponiéndose a la ley de interceptación, al derribo de aviones. Yo dije en el programa pasado que ellos lo hacían porque en Perú habían cometido un error derribando un avión que llevaba a un maestro norteamericano con su familia, no a narcotraficantes. Pero no, la oposición aquí era formal. Una exposición aquí está traducida. Y decía que ellos podían proveer apoyo. Y realmente lo comenzaron a proveer. ¿Cuál? Un helicóptero Black Hawk con asiento en Puerto Rico, que era notificado cuando se acercaba algún vuelo raro. Y la mayor parte de las veces la respuesta era: no hay equipo disponible. No hay equipo disponible. A mí me consta, porque yo estaba en funciones entonces. Qué interesante es examinar estas cosas. Porque cuando uno ve estas cosas, aquí está la remisión, el 2 de noviembre del 2007, una correspondencia de Julio César Valentín Giminián a Reinaldo Pared, para fines constitucionales, el proyecto de ley de interceptación aérea y marítima. Fue aprobado el 9 de octubre del 2007. Aquí está tal como se aprobó el proyecto, pero el Senado sucumbió a las presiones norteamericanas y no aprobó la ley de interceptación. ¿Por qué yo cito eso ahora? Y me complazco viendo la responsabilidad, la integridad, el compromiso de Pelegrín Castillo con causas nacionales fundamentales. ¿Por qué? Porque en el informe del Comando Sur, que es esencialmente militar, aunque no se habla de derribo en sí, el que lee esto sabe que derribaron un avión. Y lo derribó un avión dominicano, con el apoyo tecnológico de un avión AWAC norteamericano. Lo voy a volver a leer para entenderlo mejor. Ustedes me dirán si yo puedo estar equivocado. Cito: indudablemente podemos destacar la primera interceptación de un seguimiento aéreo de interés por parte de un Super Tucano A-29 dominicano, dirigido por un sistema a bordo de advertencia y control E-3 AWAC, por sus siglas en inglés, el 23 de octubre del 2010, como un hito decisivo de esta iniciativa. Después de este evento,
Ninguna otra aeronave ha intentado entrar al espacio aéreo soberano dominicano. La disminución en los lanzamientos aéreos no ha sido nada menos que asombrosa. Fíjense que no es un matiz, no es una variable más o menos ingeniosa de un expositor, no. Está planteando que mientras la política, la geopolítica norteamericana, el Departamento de Estado, hace oposición y bloquea esa ley, la bloqueó y el Senado la enterró para siempre. No está vigente. Sin embargo, su cuerpo militar actúa en la forma que yo he descrito muchas veces, con honor, con lealtad, a principios. Yo recuerdo haber citado en la respuesta a aquel coronel norteamericano Costa, que fue el hombre que encabezaba las fuerzas norteamericanas cuando la intervención militar en ocasión del ataque al Hotel Matún. Él pactó una tregua hasta las 5 de la tarde para que finalmente dejar salir al coronel Camaño y a su grupo de amigos y a la cantidad de dominicanos que le habían acompañado en esa heroica resistencia. Y fue la orden del centro de poder de aquí para que barrieran con eso. Es decir, el coronel Costa pudo haber puesto fin a muchas cosas en el país simplemente cumpliendo la orden que se le dio, eliminando a Camaño, Montegarache y los grupos supervivientes. Ya había muerto Lora Fernández en el Matún y otros decenas. ¿Qué dijo el coronel Costa? No, yo pacté hasta las 5 de la tarde. Está comprometido el honor de las Fuerzas Armadas norteamericanas, en mi palabra. Supe que después lo sometieron, si no a un consejo de guerra, sí lo sometieron al regreso a severas averiguaciones de su posición. Miren qué bien aparece ahora la diferencia que hay entre el personal diplomático, profesional o no. Pueden ser recaudadores de fondos, de campaña, que lo mandan aquí a tener funciones, otros son profesionales. Y la estructura militar, que es decididamente obediente a las leyes y al poder civil, no hay duda, pero hay una diferencia en el honor. Difícilmente he tenido trato con ellos de muchos años y siempre los entendí mucho más confiables. El personal diplomático, más o menos hábil y medio intrigantón, que suelen mandar para acá. Mire donde aparece aquí una prueba interesantísima. Ahora bien, yo digo, esta experiencia de la persecución de este grupo de militares y civiles con motivo de la compra de ese equipo es provechosa, va a resultar muy provechosa, porque es casi seguro que va a poner de relieve cosas que no se conocen, o se han tratado en el plano confidencial, o se han usado debajo de la manga como cartas de geopolítica. Brasil ya sabemos. Ahora bien, mi pregunta es esta, y se la formulo al nuevo Procurador General de la República, un distinguido profesional, joven profesional dominicano, quien he tenido el gusto de conocer y tratar. Embraer de Brasil, la tercera fábrica de aviones del mundo, después de Boeing,
y Airbus, la gente de Europa, Embraer, reservó 200 millones de dólares para indemnizar a aquellos que se hayan podido perjudicar como consecuencia de la deslealtad de sus funcionarios. Hay 8 o 9 de ellos presos, incluyendo algunos de nivel ejecutivo de importancia. Yo pregunto, ¿va el Estado Dominicano a plantearle a Brasil, a Embraer? Mire, yo estoy jugando aquí a los míos, que el Wall Street Journal divulgó que estaban recibiendo comisiones. Y hay senadores incluso señalados. Y hay una actuación del Congreso degradante. Muy bien, pero la vamos a juzgar. Ahora, ustedes tienen 9 presos allá. Pero yo firmé un préstamo por 93 millones de dólares y ocurre que ahí aparecen 3 millones de comisiones. ¿Cuál fue el beneficio de esos funcionarios de ustedes allá? ¿Se aprovecharon ellos de ese precio que República Dominicana va a pagar? ¿No son responsables frente al Estado Dominicano de haber participado en connivencia con dominicanos en esos hechos? Hay que pagarnos. Y no nos entreguen los valores, deducirlo del préstamo con cargo a Embraer. Si son 3 millones, si son más de 3 millones, lo que se tomaron allá, que lo tome, lo pague Brasil. Pero en cuanto a lo que toque a nosotros pagar, Embraer tiene responsabilidad. Porque su personal dirigió, no se hubiera podido hacer una operación calificada de fraudulenta sin que ese personal fuera decisivo. ¿Se ha visto eso? ¿Se ha contemplado esa posibilidad? No. ¿Por qué? Porque el propósito ha sido una utilización viciosa y selectiva con propósitos políticos de mucha bajeza. Armar un escándalo, me hago indispensable en el cargo, no se va a atrever a removerme, mientras tanto mando a Holguín, que es de un movimiento avalancha muy del presidente, con otro expediente, 5 días antes de que vengan 7 jefes de Estado y un rey a ver la juramentación. No, hombre, eso no es correcto. Por eso he dicho muchas veces, señores, esa cuestión de la lucha anticorrupción, eso no es sencillo. ¿Quién dirigía esa experiencia? ¿El presidente Medina? No. ¿Cómo va a ir a afear el ceremonial del 16 de agosto con un expediente de esa magnitud? Con legisladores imputados o señalados, que no han sido imputados, ahí en su juramentación. ¿Quién lo manejaba? A mi juicio, esa parte del poder extranjero que está trabajando en el otro expediente, degrádenla. No pueden tener nada correcto. No hay excelencia alguna posible. Se parecen a los vecinos, son 2 tribus. Eso es un estercolero, eso es una cujioca, es un grupo de bandidos. Así. Eso está en el fondo. ¿Cómo? Utilizan las ambiciones y los desvaríos de un funcionario que en una posición de gran poder llegó a hacer campaña para una candidatura presidencial, estableciendo fiscales como jefe de comandos electorales, admitido por él. Por eso hay que ser tan cuidadoso. Yo digo a un amigo extranjero que me vio, no norteamericano, extranjero, suramericano.
Y me dice, doctor, pero lo estuve viendo, usted siempre está como muy fuerte, una especie de programa flagelo. Sí. ¿Usted no cree que hay circunstancias en el ambiente para uno ser fuerte? Yo le voy a poner esto de este modo. Usted ve toda esa escandalera. Vamos a recuperar los 3 millones de dólares de los bienes de los oficiales que ahora dicen que eran anteriores. Bueno, no me voy a meter en eso. Pero el Estado que anda buscando la recuperación de 3 millones de dólares es el que desiste en justicia a un cobro fácil de 300 millones de dólares de sus generadores eléctricos. 3 millones constituyen un 1%. Los tucanos constituyen un 1% del fraude de Fomper. Y se desiste. Pero no así, se desistió desde el principio. Revocaron los poderes a los abogados que hicieron, como he dicho tantas veces, una querella ejemplar, formidable. Un monumento de querella. No se puede. Pero que el señor presidente de AES, el presidente estuvo en Naciones Unidas, parece que logró una entrevista con él allá. Y bajó a Panamá y tuvo otra entrevista con él ahí. ¿Y qué hablaría el presidente de AES con el presidente Medina? El cobro, sobre todo que él tiene los 1.600 millones de dólares de sobreprecio del carbón de Colombia. Y Estrata, la que era dueña de Falcon Bridge, 300 millones de dólares. Entonces venga acá. Y esta simetría en el celo obedece a patrones bastardos, patrones de persecución bajuna, actitudes indecentes, no realmente comprometidas con las grandes demandas y exigencias de seguridad del Estado nuestro, que está bajo ataque, que está siendo devastado, que lo mantienen ahí, le han ido tumbando, y le están metiendo cada vez más, y cada vez más, y cada vez más, y ya vamos sobre 2 millones en una invasión, que ahora me reía porque Costa Rica se alarmó, creo que llegaron 2.000. Brasil alarmado por la presencia, creo que de 4 o 5 mil haitianos. Alarmado Brasil con 10 millones de kilómetros cuadrados. Todo el mundo alarmado. No, por aquí no. Un puente que hay entre Colombia y no sé qué, eso no lo pueden pasar. Bueno, República Dominicana sí. República Dominicana que asuma todo lo que es carga de sus esfuerzos, carga de sus valores, de su historia. ¿Qué es eso? Por eso comencé hablando del discurso. Careció de énfasis trascendental. No tocó ese tema esencial. Yo muchas veces termino por apenarme con los presidentes. Los presidentes, dije. Porque dependen, tienen mucho poder, pero dependen en gran medida de la calidad de la colaboración. No pueden resolver todas las cosas por sí mismos. Y ahora yo he visto estos ejemplos. Habana y Juan Dolio, recuerden ustedes. La palabra de La Habana debió de ser la palabra máxima de la República Dominicana. Mereció aplauso, reconocimiento de los jefes de Estado. Juan Dolio, no. Aquí hay un pacto histórico, esto es una cosa que está haciendo historia. Lo decidieron ministros, se sabe quién, desde luego, con el background de dónde proviene. Habla nombres de él y de esa gente. Y si no lo dice,
se comporta de tal modo que los otros entiendan que él no es él, sino esa gente. Por eso pienso que la respuesta difícilmente se pueda evadir de estos ríos hondos que se ven crecer, como trastorno. Desgraciadamente, a ese amigo extranjero suramericano yo le decía, ¿usted cree que yo siento placer en eso? ¿Usted tiene una idea de lo que eso ha significado para el sosiego, la seguridad, la tranquilidad de mi familia? Usted no piensa en ningún minuto siquiera, en un momento siquiera, cuál es la magnitud de los riesgos que yo he tenido que asumir para plantear esas cosas. Sabemos por dónde anda el crimen. El crimen ya el crimen demandando espacio, con una virtualidad de poder que se advierte, ya enviando incluso directamente representación legislativa. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Alguien tiene que hacerlo, alguien tiene que decirlo, alguien tiene que plantearlo y tener la suficiente fe en Dios y fortaleza, la fortaleza que da esa fe en Dios, de que aunque su voz sea desoída en un momento dado, tendrá que ser reconocida cuando ya no esté, porque tiene un alto contenido de verdad, de sacrificio, de compromiso, de advertencia, de amor y solidaridad con su pueblo. Bien, saben ustedes que hemos estado saliendo por Super Canal Caribe, Canal 33, 3 del cable, a las 11 de la mañana de domingo, que ya nos adelantaron en Puerto Plata, Musavisión y TV3, TV Plata, de 10 a 12 del mediodía de sábado. Telefuturo, Canal 23, 8 de la mañana de domingo. Teleimpacto, 12 del mediodía, 9 de la noche de domingo. Telenor, San Francisco de Macorís, 12 del mediodía, 6 de la tarde de domingo. Cinevisión, Canal 19, 2 de la tarde de domingo. TNI, Canal 51, 7 de la noche de domingo. Saben ustedes además que el Diario Horizonte de Nueva York reproduce nuestro contenido como diario digital dominicano, que la radiodifusión está a cargo de Radio Real de la Vega en la versión central de domingo a las 11 de la mañana. Hit 92 a las 9 de la mañana de domingo. Y los canales amigos de Sabaneta, Montecristi, Romana, Higüey, que reproducen nuestros contenidos en sus momentos oportunos. Con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes el próximo domingo, próximo fin de semana, en una nueva entrega de La Respuesta. Muchas gracias y hasta entonces.